El presidente José Gerí anunció que ha declarado un estado de emergencia de 30 días en Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao. La decisión busca frenar una ola de violencia, delincuencia y crisis que, según el gobierno, ya no puede esperar. Desde la medianoche del miércoles, las calles del país están bajo una vigilancia reforzada, patrullajes conjuntos entre la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, y una promesa explícita del Ejecutivo: pasar de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen. El anuncio fue breve pero contundente. En un mensaje a la nación, Gerí dijo que las guerras se ganan con acciones, no con palabras, y que el país comenzará a cambiar la historia frente a la delincuencia desbordada. El contexto explica por qué la medida tomó a muchos por sorpresa. Los asesinatos, las extorsiones, los robos violentos y los motines urbanos habían alcanzado niveles alarmantes, y la ciudadanía ya mostraba signos de agotamiento. De enero a septiembre de este año, los homicidios reportados aumentaron considerablemente respecto al mismo periodo del año anterior. El gobierno afirmó que el control del orden interno pasará a un mando ampliado, donde la Policía Nacional y los militares trabajarán de forma coordinada en zonas identificadas como de máxima incidencia criminal. Esa focalización es clave para entender la estrategia. No se trata solo de patrullajes en general, sino de intervenciones precisas, herramienta que incluye inteligencia, despliegue y sanciones distintas. Se mencionó además que los centros penitenciarios serán intervenidos, revisiones internas, control de telecomunicaciones ilegales y restricciones más duras para internos de alto riesgo. Pero, más allá de la estrategia gubernamental, lo que más llama la atención es la velocidad con la que se activó la medida. Apenas días después de asumir el cargo, Gerí vio en este estado de emergencia una carta de emergencia, literal, para marcar un nuevo rumbo. El decreto supremo que lo formaliza ya está en el peruano, lo que da carácter jurídico inmediato a la acción. El reloj del gobierno comenzó a correr, 30 días para mostrar resultados. Y en política, cuando el tiempo corre, cualquier tropiezo puede cambiar todo. La ciudadanía, mientras tanto, observa con mezcla de esperanza y escepticismo. Por un lado, muchos saludan la mano dura anunciada, sienten que deben ocurrir hechos que rompan con la rutina de inseguridad. Por otro lado, la experiencia ha enseñado que los estados de emergencia anteriores no siempre han sido eficaces. Se recuerda cómo otras declaratorias pasaron sin avances visibles, y eso alimenta la duda. Y justo en ese punto, entra lo que no se dice con titulares: ¿hasta qué punto es legítimo suspender derechos constitucionales para recuperar la paz? El decreto incluye la posibilidad de restringir la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión. Eso plantea una tensión inevitable: la seguridad versus la libertad, el orden frente al derecho. Y cuando la ciudadanía siente que la luz al final del túnel es un túnel nuevo, la paciencia se acorta. Hoy el Perú puso el botón de emergencia. Pero la pregunta que queda flotando es: ¿servirá? ¿O simplemente será otra política de momento que se disuelve en promesas diluidas? Desde las primeras horas del día siguiente al anuncio, la medida ya se sentía en las calles. Patrulleros, tanquetas ligeras y efectivos militares fueron desplegados en avenidas principales, mercados y zonas consideradas rojas por los altos índices de criminalidad. En distritos como San Juan del Urigancho, San Martín de Porres, Villa El Salvador y el propio Callao, los vecinos despertaron con la presencia de uniformados en cada esquina. Algunos lo tomaron como un signo de alivio, otros como un recordatorio de que el país vive una situación excepcional. El gobierno ha dicho que esta no será una intervención simbólica, sino una operación integral. El Ministerio del Interior ha activado una línea directa entre comisarías y comandos militares para coordinar operativos conjuntos, mientras que la Policía Nacional del Perú implementará un plan de inteligencia para desarticular las redes criminales dedicadas a la extorsión y el sicariato. La meta, según el Ejecutivo, es reducir drásticamente los índices de violencia urbana antes de fin de año. El presidente Gerí, durante su visita a la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, insistió en que la seguridad será el eje central de su gestión y que el Perú necesita un golpe de autoridad frente a las bandas criminales que operan con impunidad. En su discurso, dijo que no hay democracia sin orden y que los ciudadanos deben volver a sentirse seguros en sus calles. Pero no todos piensan igual. Desde el Congreso, algunas bancadas ya han mostrado preocupación por los alcances de esta medida. Alegan que el uso prolongado del estado de emergencia podría abrir la puerta a abusos o detenciones arbitrarias. Varios legisladores han pedido que se garantice la presencia de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público en cada intervención. Según ellos, no basta con presencia militar, también es necesario un control civil efectivo. Mientras tanto, las cámaras de seguridad de los municipios ya registran operativos en zonas comerciales, estaciones del metropolitano y paraderos informales.
Las autoridades informan que, solo las primeras 24 horas, se detuvo a más de 180 personas por delitos menores, se incautaron armas, motocicletas sin placa y droga en pequeñas cantidades. Sin embargo, los especialistas advierten que estas acciones, aunque visibles, no necesariamente reflejan un cambio estructural. El crimen organizado, recuerdan, tiene raíces más profundas, que van desde el lavado de dinero hasta la infiltración en instituciones locales. En las redes sociales, la reacción ha sido polarizada. Muchos ciudadanos publicaron videos mostrando la llegada de militares a sus barrios, algunos con aplausos y otros con cierto temor. En contraste, colectivos de derechos humanos lanzaron comunicados advirtiendo sobre el riesgo de repetir escenarios del pasado, donde los estados de emergencia se convirtieron en excusa para violar libertades civiles o reprimir manifestaciones sociales. El gobierno, por su parte, ha respondido que la medida es temporal y estrictamente necesaria. El propio presidente reiteró que no se trata de militarizar el país, sino de recuperar el control de zonas donde la delincuencia había desplazado al Estado. Además, anunció que se implementará un monitoreo constante con la participación de los ministerios de Defensa, Interior y Justicia, para asegurar que las fuerzas del orden actúen dentro del marco legal. Sin embargo, los analistas políticos coinciden en algo: esta medida será una prueba de fuego para la administración Gerí. Si en los próximos días los índices de criminalidad no muestran una mejora perceptible, la narrativa de mano dura podría volverse en su contra. En un país que ha vivido repetidos estados de emergencia sin resultados concretos, el ciudadano promedio no se convence con discursos, sino con hechos tangibles: menos asaltos, menos muertes, más orden. Los expertos en seguridad también señalan un punto crucial: sin una política social complementaria, el efecto de estas medidas podría ser efímero. Porque el crimen no nace solo del desorden, sino también de la falta de oportunidades, del desempleo y de la corrupción. Una intervención militar puede contener la violencia, pero si no se acompañan con educación, empleo y justicia real, el problema volverá a surgir como un ciclo sin fin. En las zonas intervenidas, los comercios redujeron sus horarios, el transporte informal desapareció temporalmente y las calles quedaron más despejadas. Algunos vecinos afirmaban que por fin podían dormir sin escuchar disparos, mientras que otros lamentaban que la presencia militar afectara el trabajo diario de miles de mototaxistas y vendedores ambulantes. La tensión era evidente, pero también la sensación de que algo estaba cambiando. En conferencia de prensa, el presidente Gerí defendió su decisión con firmeza. Aseguró que los primeros resultados ya se veían y que el gobierno no retrocedería ante las críticas. Estamos enfrentando a estructuras criminales que llevan años operando con total impunidad, declaró. Quienes hoy cuestionan la medida deberían recordar que el Estado tiene la obligación de proteger la vida de sus ciudadanos. El mandatario también envió un mensaje directo a los gobernadores y alcaldes, les pidió colaborar con las Fuerzas Armadas y evitar cualquier tipo de obstrucción política. No podemos permitir que intereses personales se interpongan en una lucha que es por la seguridad del país entero, concluyó. Sin embargo, el ambiente político no tardó en calentarse. Desde el Congreso, algunas bancadas de oposición han exigido explicaciones más detalladas sobre el alcance real del decreto. Acusan al Ejecutivo de utilizar la inseguridad como pretexto para ganar popularidad y desviar la atención de otros escándalos que golpean al gobierno. En paralelo, los seguidores del presidente defienden la medida como un paso necesario frente a la ola de violencia que vive el país. Mientras tanto, en las redes sociales se libra otra batalla. En X, antes Twitter, algunos usuarios celebran los operativos mostrando imágenes de soldados incautando armas y cerrando locales clandestinos. Otros, en cambio, advierten que se están realizando detenciones sin justificación y revisiones abusivas a ciudadanos inocentes. El debate digital se ha convertido en un reflejo exacto del clima nacional: miedo, esperanza y desconfianza entremezclados en la misma conversación. En los mercados y paraderos, la gente comenta la noticia con una mezcla de resignación y expectativa. Una madre de familia en San Juan del Lurigancho decía frente a cámaras: si esto sirve para que mis hijos puedan salir sin miedo, que se queden los militares todo el tiempo que sea necesario. En cambio, un joven estudiante respondía: esto no soluciona nada, solo pone más miedo en la calle. Necesitamos trabajo y educación, no fusiles. Esa dualidad, ese choque de percepciones, se ha convertido en el retrato más fiel del Perú actual. En los próximos días, el Ministerio de Defensa presentará un informe oficial con los resultados iniciales de la intervención. Se espera que se detalle la cantidad de detenidos, las armas decomisadas y los distritos donde se concentraron los operativos. Pero más allá de las cifras, el verdadero desafío del gobierno será convencer al ciudadano común de que esta vez las cosas serán diferentes, que no se trata de una medida temporal, sino de un cambio estructural en la forma en que el Estado enfrenta la inseguridad.
Analistas coinciden en que si el gobierno logra resultados concretos y visibles, podría recuperar algo que en los últimos años se ha perdido, la confianza del pueblo. Pero si el estado de emergencia se convierte en una rutina más, sin mejoras palpables, podría ser el inicio de una nueva crisis política. Y en un país acostumbrado a ver caer presidentes, la línea entre el orden y el caos siempre parece demasiado delgada. Finalmente, el cierre del mensaje presidencial fue claro: no buscamos el miedo, buscamos el respeto. No buscamos la represión, buscamos el orden. Palabras que, dependiendo de cómo se ejecuten las medidas, podrían ser recordadas como el inicio de una nueva etapa de control, o como el punto de partida de una controversia nacional que recién comienza.